La tragedia ecuatoriana del narcotráfico. La redacción Plan B hace un análisis casi completo y confiable de los personajes que han marcado la historia del narcotráfico en Ecuador. Han estado vinculados a los carteles mexicanos y colombianos. Por primera vez un informe policial expone una lista de estos líderes ecuatorianos. También hace un análisis del contexto y el avance de los mercados ilegales de las drogas en Ecuador. El informe además hace un recuento de las mafias transnacionales asentadas en Ecuador, así como los grupos locales que operan para estas. Asimismo, hace un recorrido histórico de los líderes de tráfico de drogas ecuatorianos que dominaron estos mercados ilegales en las 3 últimas décadas. Analicemos el tema con el criterio del Dr. Manuel Pozo Zumárraga, que aportó con el video cómo el Ecuador se convirtió en narcoestado. Pregunta número 1. ¿Cuánta droga colombiana pasa a Ecuador? Respuesta número 1. En el informe Evaluación Situacional del Entorno Estratégico del Narcotráfico en Ecuador del 2019 al 2022, existe una aproximación oficial que establece que los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, alcanzaron el 43% del total del cultivo de hoja de coca en el país vecino en el 2021. Esto representa en promedio 574 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Según la información recabada por los investigadores y analistas de información antinarcóticos, se estima que entre el 70% y el 80% de la cocaína producida en los departamentos del sur de Colombia ingresa por la frontera norte ecuatoriana, dice el reporte. Es decir, en el 2021 llegaron a Ecuador entre 400 y 460 toneladas. Pregunta número 2. ¿Se tiene datos aproximados de las incautaciones de droga, en especial de la cocaína que viene desde Colombia? Respuesta número 2. En el 2021 la policía ecuatoriana incautó 176 toneladas de cocaína, es decir, entre el 38% y 44% de esta droga que pudo haber ingresado desde Colombia. Por tipo de droga, por ejemplo, el clorhidrato de cocaína fue el estupefaciente que más se ha incautado. Esta droga ilícita pasó de representar el 60% de incautaciones en el 2019 al 90% de los resultados operacionales de la DNA en el 2022, agrega el reporte. Para el caso de Ecuador, la interdependencia entre la cercanía de los cultivos ilícitos y los laboratorios de producción en la frontera sur de Colombia y la presencia de ciertos laboratorios de cristalización y refinamiento en la frontera ecuatoriana representa un riesgo significativo respecto a la posición del Ecuador en la cadena de valor de la cocaína, asegura el informe. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los pasos ilegales en la frontera norte por donde ingresa la droga a Ecuador? Respuesta número 3. La policía ha contabilizado 78 pasos ilegales en la frontera norte, 20 en Esmeraldas, 33 en Carchi y 25 en Sucumbíos. Por esos lugares ingresa la droga a través de correos humanos, vehículos con acoplamientos ocultos, camuflados, en carga. También lo hacen con ayuda de mulas y caballos que caminan solos por esta frontera o motorizados que utilizan caminos pavimentados en medio de la selva, como lo contó Plan B en un artículo sobre el paso de droga colombiana a Ecuador. Pregunta número 4. ¿Por qué Ecuador es atractivo para el narcotráfico? Respuesta número 4. Las siguientes son las razones, entre otras. 1. La investigación asegura que el paso de alcaloide se facilita por los débiles controles de las instituciones estatales, y esos lugares son el perfil costanero, puntos cercanos a los puertos marítimos y centros de almacenamiento de drogas en pasos fronterizos del sur del país. 2. Por su corta extensión territorial y una infraestructura vial que permite movilizarse entre fronteras. 3. La dolarización y la baja bancarización que facilita la transacción
de las actividades ilícitas y el lavado de dinero. En el 2018, el 48.1% de ecuatorianos no usó ningún servicio financiero, según una encuesta del Banco Central del Ecuador. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de dinero en efectivo que no entra a la banca formal. Sobre el lavado de dinero, Plan B hizo una serie de este tema y halló que anualmente se podrían lavar aproximadamente más de 3.400 millones de dólares. 4. Ecuador tiene un perfil costanero navegable que permite el zarpe de embarcaciones desde cualquier punto y un escaso control del territorio marítimo y aéreo que facilita la salida de aeronaves y embarcaciones de terminales portuarias con pocas seguridades y que por su gran volumen de tránsito son permeables para el envío de droga a mercados tradicionales y nuevos mercados. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las principales mafias que trafican droga asentadas en Ecuador? Respuesta número 5. El reporte confirma la presencia, entre otros, 3 carteles internacionales como importantes: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la mafia de los Balcanes o albanesa. 1. El cartel de Sinaloa. La policía antinarcóticos estableció el 2003 como el año de su arribo a Ecuador a través de emisarios. Estos han sido detectados en las provincias de Sucumbíos, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Su objetivo es coordinar el envío de la droga por medio de avionetas, lanchas rápidas o contaminación de contenedores. Para ello, Sinaloa hace alianzas con bandas locales que dominan las rutas. El informe recuerda a Telmo Castro, ex capitán del ejército, como uno de estos representantes del cartel de Sinaloa en Ecuador. De hecho, su nombre salió en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York en enero del 2019. En diciembre de ese mismo año, Castro fue asesinado en la cárcel regional de Guayas. 2. El cartel de Jalisco Nueva Generación. Operativos entre el 2020 y 2021 mostraron que este cartel mexicano había llegado al país. El primero sucedió en octubre del 2020, en el que agentes encontraron una pista clandestina, más de 400 kilos de droga y detuvieron a 11 personas en Manabí. Uno de los aprehendidos fue el mexicano supuestamente emisario de ese cartel. 3. La mafia balcánica es otro grupo de presencia transnacional que ha sentado raíces en Ecuador. Según la policía, opera desde 12 años en Ecuador, pero una investigación entre Plan B demostró que al menos desde el 2009, es decir, desde hace 14 años, arribó uno de los narcotraficantes más importantes de Albania a la costa ecuatoriana y se hizo pasar como empresario bananero. Ahora se conoce que sus operaciones se centran en empresas de banano, madera, mariscos y frutales. El informe policial dice que la mafia albanesa hace negocios con grupos organizados locales. Los principales grupos delictivos organizados locales están los choneros, que a su vez los integran los fatales de Manabí, los águilas del Triunfo y Guayas, los gángsters de Esmeraldas y R7 de Santo Domingo. Y por otro lado están los lobos, tiguerones, chone killers, ex células de los choneros, que ahora son sus principales rivales. En la zona neutro estarían los Latin King. Pregunta número 6. ¿Existe documentación sobre los principales líderes del tráfico de drogas en Ecuador? Respuesta número 6. Esta es la primera vez que un informe policial hace un listado de los líderes del narcotráfico en Ecuador en los últimos 30 años. Estos son los nombres que trae el reporte. 1. Jorge Hugo Reyes Torres. Fue detenido en Santo Domingo durante la operación Ciclón. La policía lo anunció como la más grande desarticulación de una red de narcotráfico a la que se le incautaron 50 propiedades, entre haciendas, departamentos, bodegas, además de decenas de vehículos, muebles, joyas, obras de arte y armas, según describió el diario El Universo. Uno de los bienes más costosos decomisados fue la hacienda San Antonio en la vía Santo Domingo, Quevedo, con más de 6.000 hectáreas, carreteras asfaltadas, una pista de aterrizaje, cabezas de ganado,
caballos, etc. Su valor se estimó en $31 millones. Reyes estuvo en prisión hasta el 2001. Ese año fue nuevamente detenido y salió en libertad en el 2009. Su caso estuvo envuelto en largos litigios. En el 2021 el abogado de la familia dijo a Diario La Hora que la familia de Reyes Torres ha sido estigmatizada y aseguró que no hubo materialidad del delito de narcotráfico. El jurista dijo que Reyes Torres quería demostrar su inocencia y para eso planeaba un recurso de revisión de la sentencia del caso Ciclón. 2. Óscar Rubén Caranqui Villegas fue detenido tras el operativo denominado como Bruselas. La policía lo acusó de pasar droga desde Colombia a propiedades de Caranqui, oriundo de Imbabura. Allí Caranqui camuflaba el alcaloide en artesanías para luego enviarlas desde Quito por vía aérea hacia Curazao, Puerto Rico, Holanda, Bélgica y Japón. Fue detenido en un nightclub de Bogotá portando un pasaporte venezolano. En el 2004, Colombia lo expulsó y entregó a las autoridades de Ecuador, que lo encerraron en la cárcel desde abril del 2005. Caranqui recibió 2 condenas de 16 años por tráfico de drogas y el asesinato de la secretaria de una jueza. Tuvo además una tercera sentencia de 20 años también por narcotráfico. Esta última fue dictada el 12 de marzo del 2009. Primero estuvo recluido en el expenal García Moreno de Quito y luego trasladado a La Roca, la cárcel de mayor seguridad del país, en Guayaquil. Allí, Óscar Caranqui se dedicó a escribir el libro La Roca, Cementerio de Hombres Vivos, que supuestamente contenía denuncias en contra de altos funcionarios del gobierno y vigilantes de la cárcel. El 13 de junio del 2013, Caranqui fue asesinado con varios disparos en el patio de La Roca. 3. Wilder Emilio Sánchez Farfán fue detenido en Santo Domingo en la operación Arena Blanca. Según la policía antinarcóticos, se inició en el mundo del narcotráfico con la instalación de laboratorios de conversión de cocaína dentro del territorio ecuatoriano. Fue un aliado de Telmo Castro. Fue capturado el pasado 9 de enero en Pasto, Colombia. En el país vecino se tramita su extradición a Estados Unidos. Plan B publicó 2 entregas con el perfil de este personaje sobre cómo se forjó en su alianza con Castro y cómo llegó a dominar la ruta del narcotráfico por aire, tierra y mar. 4. César Emilio Montenegro Castillo fue detenido en Guayas en la operación Plataforma. Fue capturado por haber sido acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un policía antinarcóticos, pero esa investigación permitió esclarecer sus vínculos con carteles colombianos y mexicanos. Fue acusado de introducir $32 millones en el sistema financiero ecuatoriano a través de empresas fantasmas para comercializar panela, vehículos, cultivo de palma africana u ofrecer servicios de carga y transporte pesado, compra de inmuebles o negociación de autos lujosos, según reportó El Universo. 5. César Enríquez Fernández Ceballos fue detenido en Manabí en la operación Jaque Mate en el 2012, pero esa fue la segunda detención del exgobernador de Manabí acusado por tráfico de drogas. La primera ocurrió el 23 de octubre del 2003 durante el operativo Aniversario, donde se decomisó un aproximado de 450 kilos de clorhidrato de cocaína, una avioneta con bandera mexicana y hubo 14 detenidos. Fernández fue gobernador durante la presidencia de Sixto Durán Ballén y en el momento de su segunda captura en el 2012, José Serrano, ex ministro del Interior, lo vinculó al cartel de Sinaloa. 6. Telmo Remigio Castro Donoso, ex capitán del ejército, quien fue detenido 2 veces por tráfico de drogas en el 2009 y en el 2013. Tuvo 2 sentencias ejecutoriadas, una por tráfico de drogas y otra por lavado de activos. La fiscalía lo señaló en su momento como la pieza clave del cartel de Sinaloa en Ecuador y para la DEA fue un objetivo prioritario. Su caso fue recordado durante el llamado Juicio del Siglo que se siguió en Nueva York contra el narcotraficante más temido y poderoso del mundo, el Chapo Guzmán.
obtuvo una prelibertad cuestionada, pero fue detenido nuevamente y asesinado en diciembre del 2019. 7. Edison Washington Prado Álava fue detenido en Colombia en la Operación Sol Naciente. Nació en 1981 en Tarqui, sede del antiguo puerto pesquero de Manta. Su cercanía con el mar y su relación desde muy pequeño con la intensa actividad pesquera que existe en esa conocida playa le dio las habilidades para convertirse en un gran y avesado lanchero. Según la inteligencia colombiana, era uno de los navegantes más destacados de los semisumergibles y de las rutas con lanchas. En el 2017, cuando Prado fue capturado, su poder fue comparado como el del colombiano Pablo Escobar. Desde Colombia fue extraditado a Estados Unidos y se convirtió en el primer ecuatoriano con una condena más alta, 19 años de prisión. Y 8. Leandro Norero Tigua fue detenido en Guayaquil en la operación Despegar. Tras esta acción policial se conoció el poder económico de Leandro Norero, quien fue descrito como un poderoso narcotraficante que operó sobre todo en Guayaquil. El ecuatoriano, conocido como el Patrón, ha sido buscado por Interpol y hasta fingió su muerte para huir de la justicia peruana, pero su detención sacó a luz sus lujosos bienes y negocios, entre ellos una mansión donde vivió y fue apresado. Norero fue acusado de lavado de activos. Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, aseguró que este grupo ha lavado aproximadamente 10 millones de dólares y movían entre 4 a 5 toneladas de droga mensuales. Se lo acusó de financista de las bandas de los Lobos y Tiguerones, adversarias de los Choneros. Norero fue recluido en la cárcel de La Tacunga y allí asesinado en octubre del 2022. Lecturas vinculadas con el tema: política antidrogas en extinción, droga que sale de Ecuador llega hasta Ucrania, qué hacer para contrarrestar la extorsión y cómo Ecuador se convirtió en narcoestado. Soy el doctor Manuel Pozo Zumarraga, un profesional del derecho sin vinculación político partidista alguna. Gracias, ecuatorianos.